Soy Ava, tengo 31 años y llevo casada con Brian los últimos 6 años. Brian solía trabajar en la firma legal de mi padre, comenzó como pasante junior y poco a poco ascendió hasta convertirse en socio junior en la firma. Nos conocimos en una de las fiestas de la oficina de mi padre y aunque al principio no me gustó mucho, poco a poco nos acercamos y eventualmente nos casamos. Trágicamente, mis padres fallecieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 25 años. Tengo una hermana, Mia, que es 15 años más joven que yo. Ella fue un embarazo no planeado y mis padres decidieron quedarse con ella. Estoy muy agradecida por esa decisión, ya que Mia ha sido lo mejor que me ha pasado. La quiero mucho y la he cuidado desde el día en que nació. Siempre la he visto más como mi bebé que como mi hermana. Éramos una familia feliz hasta que llegó la trágica noticia del accidente de mis padres. Corrí al hospital con Mia, quien aún estaba medio dormida. Después de unas horas, mis padres fueron declarados muertos y nuestro mundo se desmoronó a nuestro alrededor. Brian vino al hospital y se encargó de los trámites y de todo lo demás. Se quedaba con nosotras en casa, se aseguraba de que comiéramos y nos ayudaba a seguir adelante con nuestras vidas. Fue una etapa muy difícil para nosotras, especialmente para Mia, quien solo tenía 12 años en ese entonces. Fue difícil para ella aceptar que tendría que crecer sin nuestros padres cerca. Después de algunas semanas, empecé a ir a la oficina para ocuparme de la firma, pero realmente no mostraba interés en ello. Mi padre se encargaba de todo y yo no tenía idea de cómo funcionaban las cosas. Brian me ayudó a lidiar con las responsabilidades laborales, pero todo era muy complicado para mí. Perdí mucho y no podía concentrarme en el trabajo. Le pedí a Brian que se hiciera cargo de todo, ya que no podía dejar sola a Mia por mucho tiempo. Brian entendió mi situación y me aseguró que se encargaría de todo en la oficina. Reconoció la importancia de la familia y estaba dispuesto a apoyarme durante ese difícil momento. Con su ayuda, sentí un gran alivio al saber que podía confiar en él mientras me enfocaba en estar ahí para Mia. Brian se hizo cargo de la firma de mi padre y la organizó muy bien después de todo el caos inicial tras su muerte. Estuve muy agradecida por su ayuda. Vi un lado diferente de él, más responsable, lo cual realmente me fascinó. Empecé a sentirme atraída hacia él. No solo se hizo cargo de la empresa con éxito, sino que también cuidó de mí y de Mia como si fuéramos su propia familia. Mia siempre esperaba con ansias pasar tiempo con él. Un día, Mia me preguntó si Brian podía quedarse con nosotras. Sería lo mejor para ella, ya que podría verlo todos los días. Esto me hizo pensar si había alguna forma de hacerlo realidad. Sabía que no podía proponerle matrimonio a Brian solo por Mia, sería absurdo. Además, no sentía ningún interés romántico hacia él. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Brian venía a casa a menudo y pasábamos tiempo juntos como una familia. Poco a poco, me di cuenta de que no era una mala idea casarme con Brian. Un día, después de que Mia se durmiera, hablé con Brian y le pregunté si tenía algún interés romántico en su vida. Le pareció extraño, pero pronto entendió a qué me refería. Respondió que no tenía a nadie especial en su vida. Así fue como comenzó nuestra relación. Después de casarnos, no tuvimos una historia de amor romántica y de cuento de hadas, pero pronto comenzamos a entendernos el uno al otro. Ambos aceptamos que era lo mejor para los dos. Mia estaba muy feliz cuando leímos la noticia de que nos casábamos. Fue principalmente un matrimonio de conveniencia. A pesar de haber pasado una semana desde que nos casamos, no sentí ningún cambio en el comportamiento de Brian ni en el mío hacia él. Lo único bueno era que Mia estaba muy feliz de pasar tiempo con Brian y siempre estaba emocionada de desayunar con los dos. Mi matrimonio siempre había sido aburrido desde el principio. Brian se convirtió en el propietario legal de la firma de mi padre, y yo me convertí en ama de casa a tiempo completo. Mi vida se volvió tan monótona después de casarme que en cuestión de semanas sentí que había sido un error casarme con Brian. Él era muy bueno con Mia, pero su relación conmigo. Para resumirla en una palabra, solo hablábamos cuando era necesario, y principalmente sobre trabajo y Mia. Sentía como si no tuviéramos nada más de qué hablar. Empecé a sentirme sofocada y anhelaba ser amada. No recibía eso de Brian,
eso estaba claro. La falta de conexión emocional me hizo cuestionar si había tomado la decisión correcta al casarme con Brian. La empresa estaba prosperando después de mucho tiempo gracias a las habilidades de gestión de Brian. Contrató a un asistente personal para él, lo cual me pareció un poco excesivo, pero obviamente no lo mencioné frente a él. Trataba a su asistente personal más como un hombre de confianza que como un asistente. Le asignaba tareas que ni siquiera eran parte de su trabajo, como recoger a Mia de la escuela, traerle el café a Brian o su ropa de la tintorería, e incluso a veces me dejaba en algún lugar para ir de compras. Me sentía un poco mal por el asistente, pensando que debió haber estado tan feliz cuando consiguió el trabajo, pero ahora debía estar arrepintiéndose, ya que no hacía más que llevar a todos de un lado a otro. La descripción del trabajo del asistente personal parecía haberse difuminado, ya que constantemente le asignaban recados y deberes de chofer. Era evidente que sus habilidades estaban siendo subutilizadas, lo que lo hacía sentir poco valorado en su papel. Un día, el asistente de Brian iba a llevarme a una tienda. Empecé una conversación con él y me dijo que se llamaba Alex y que este era su primer trabajo. No es de extrañar que aceptara todo lo que Brian le pedía que hiciera. Podía ver claramente que Brian estaba aprovechándose de que Alex necesitaba el trabajo y haciéndole hacer cosas que ni siquiera formaban parte de su contrato. Era un chico joven e ingenuo que era optimista sobre todo en la vida. Me sentí bien después de hablar con él. Me dejó en la tienda y se ofreció a recogerme una vez que terminara. Continuamos nuestra conversación y había algo en el que era muy encantador. Nunca quise que esa conversación terminara. Con el paso de los días, esperaba con ansias mis interacciones con Alex. Tenía una actitud positiva que me inspiraba a salir de mi vida monótona y experimentar cosas nuevas. También se hizo amigo de Mia, ya que Alex ayudaba a Mia con sus tareas y deberes. Su amistad se hizo más fuerte a medida que pasaban más tiempo juntos, y la disposición de Alex para ayudar a Mia con sus tareas escolares solo profundizaba su vínculo. A pesar de la disparidad de edades, descubrieron afinidades y disfrutaban de la compañía del otro, lo cual hacía que sus interacciones fueran aún más significativas. Habían pasado 2 años desde que Brian asumió el control de la empresa. La oficina se había convertido prácticamente en su segundo hogar, pasando la mayor parte de su tiempo allí para asegurarse de que todo estuviera bien organizado y que las cosas sucedieran según su voluntad. Se podía percibir un cambio en su actitud, volviéndose cada vez más tirano, asegurándose de que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos. Cada vez que ingresaba a la oficina, se podía sentir un ambiente intimidante a su alrededor. Tuve una conversación con él acerca de su forma de manejar las cosas y le pedí que fuera un poco más humilde y cortés con las personas que trabajaban para nosotros. Él me sonrió y me dijo que no sabía nada acerca de cómo dirigir una empresa, insinuando que sería mejor que guardara mis consejos para mí misma. Afirmó que estaba llevando a cabo un excelente trabajo en la dirección de la empresa, sin necesidad de mi consejo, y que probablemente continuaría haciéndolo en el futuro sin tomar en cuenta mis sugerencias. Sentí cierta molestia y decepción porque, en primer lugar, la empresa nunca había sido de él, sino de mi padre, y tal vez no supiera mucho sobre cómo dirigirla, pero ciertamente sabía cómo tratar a las personas. La forma en que maltrataba a los demás no era algo que mi padre aprobara. En segundo lugar, yo seguía siendo la presidenta con la mayor cantidad de acciones, así que tenía el poder de despedirlo en cualquier momento. Durante estos 2 años, el papel laboral de Alex había cambiado de ser un asistente personal brillante a ser principalmente mi conductor. Alex me acompañaba a todas partes y llegué a pensar en llevarlo conmigo en lugar de pedirle que esperara en el automóvil. Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, lo cual me llevó a preguntarme qué hubiera pasado si no estuviera casada con Brian. Tal vez algo podría haber sucedido entre Alex y yo. Todos los días, cuando estaba con Alex, este pensamiento cruzaba mi mente y un día, de repente, no pude resistirlo y lo besé. Pude ver el impacto en su rostro cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Me disculpé por mi comportamiento y le aseguré que no volvería a suceder. No sé en qué estaba pensando. Hubo cierta incomodidad entre Alex y yo por un tiempo, pero luego olvidamos el beso y continuamos con nuestra conversación. Un día, en el estacionamiento de un supermercado, estábamos a punto de irnos a casa cuando resbalé y caí.
Alex me levantó y me ayudó a entrar al automóvil. Estaba tan cerca de mi rostro que no pude resistirlo y lo besé, y él me correspondió. Nos besamos en el asiento trasero del automóvil. Después de 10 minutos, me di cuenta de dónde estábamos y lo que estábamos haciendo. Aclaré mi garganta y le dije a Alex que todo esto había sido un error. Él se sintió muy arrepentido por lo que había pasado y comenzó a conducir en silencio de regreso a casa. Entré corriendo y me acosté en la cama. No podía dejar de pensar en lo fácil que era estar tan cerca de Alex. Me hacía sonreír, me hablaba y me escuchaba. Eso era lo que deseaba de Brian, pero nunca lo comprendí. Alex me hacía sentir especial y amada. A partir de ese día, cada vez que teníamos la oportunidad, Alex y yo nos besábamos en el automóvil, en mi habitación e incluso, a veces, en el baño. Era emocionante y excitante escaparse de una fiesta para besarnos con Alex. Si bien Alex no era muy hábil en el sexo, estaba dispuesto a aprender y experimentar. Hacíamos juegos de rol cuando teníamos tiempo suficiente. Disfrutaba mucho de esa vida. Brian siempre estaba muy ocupado con el trabajo y apenas encontraba tiempo para mí, por lo que era fácil culparlo por su ausencia. Sin embargo, en el fondo, sabía que mis acciones eran impulsadas por el deseo de atención y afecto. A pesar de la emoción de esconderme, no podía evitar sentir un vacío en mi relación con Brian. Anhelaba una conexión que fuera más allá de lo físico y deseaba a alguien que me diera prioridad emocionalmente. Mis encuentros con Alex se volvían cada vez más intensos y románticos, lo cual me alejaba aún más de Brian y mía. Me encontraba atrapada en un torbellino de pasión y emoción que Alex traía a mi vida. La intensidad de nuestra conexión hacía difícil para mí concentrarme en cualquier otra cosa o persona, dejando a Brian y a mí sintiéndose como recuerdos lejanos en comparación. Esto llevó a más y más discusiones entre Brian y yo cada vez que conversábamos. Brian había implementado recientemente una nueva regla en la empresa, la cual yo no apoyaba. Le planteé a Brian el tema mientras él se preparaba para ir a trabajar. Estábamos discutiendo sobre el hecho de que Brian parecía olvidar que esta empresa pertenecía a mi padre, y que él solo era el encargado mientras que Mía y yo éramos las propietarias originales. Él tenía el poder de representar y dirigir la empresa, pero no era realmente el dueño. Yo seguía siendo la presidenta y tenía todo el derecho de tomar decisiones en nombre de la empresa. Él me respondió que había estado cuidando de esta empresa durante los últimos 5 años, luego de la muerte de mi padre, sin ningún problema ni contratiempo. Según él, tenía todos los derechos sobre la empresa, al igual que yo. Le dije que él no tenía derechos sobre la empresa ni sobre mí, y que así como él nunca fue dueño de la empresa, tampoco me poseía a mí. Él me dijo que yo era su esposa y que tenía todo el derecho sobre mí. Le respondí que él nunca tuvo derecho sobre mí ni sobre mi cuerpo, y que seguiría satisfaciendo mis necesidades con Alex, tal como lo había estado haciendo todos estos años. Brian me miró incrédulo, incapaz de entender lo que estaba escuchando. En ese momento, me di cuenta de lo que había dicho y me arrepentí de inmediato de haberlo mencionado sin pensar. Dios mío. Acabo de mencionar mi aventura con él sin darme cuenta. No había vuelta atrás después de revelar eso. Traté de pensar rápidamente en algo que pudiera decir para cubrir mi error. Brian fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que estaba mintiendo y siguió preguntándome que repitiera lo que acababa de revelar. Le dije que simplemente estaba enojada y que no quería decir lo que había dicho. Inmediatamente llamó a Alex y le pidió que viniera a nuestra casa. Cuando Alex llegó, me pidió que los dejara solos. No sé qué pasó entre ellos. Estaba esperando afuera, caminando nerviosamente de un lado a otro. Luego, Alex salió después de unos minutos y, sin siquiera mirarme, se fue pareciendo petrificado. Era mi turno de enfrentar a Brian. Entré, esperando que me gritara por mi aventura con Alex, pero para mi sorpresa, me abrazó y me dijo que no era mi culpa. Según él, Alex tenía otras intenciones y yo fui tan ingenua como para caer en ellas. Dijo que había despedido a Alex y que se aseguraría de estar allí para mí. También se disculpó por no haber estado disponible en mi vida y por darle prioridad solo al trabajo. Me quedé sorprendida por la forma en que él se comportó, ya que no esperaba esa reacción de su parte.
Sin embargo, decidí seguir adelante y ver cómo se desarrollaba la situación. Fue entonces cuando noté un gran cambio en Brian después de ese incidente. De repente, se volvió extremadamente amable conmigo, pasando más tiempo conmigo y con Mia, como solía hacerlo antes de casarnos. Decidí aceptar este cambio y considerar la posibilidad de que este incidente lo hubiera transformado para bien. Me dije a mí misma que no contactaría a Alex y complicaría las cosas, especialmente cuando todo parecía estar en su lugar. En cambio, Brian estaba invirtiendo su tiempo y esfuerzo en conectar con Mia, nuestra hijastra. Desde el momento en que él entró en nuestras vidas cuando Mia era solo una niña, se estableció una conexión muy natural entre ellos. Me alegraba ver cómo Mia reía y sonreía tanto en su presencia. Poco a poco, empecé a ver a Brian no solo como mi esposo, sino también como una figura paterna para Mia. Me di cuenta de que ya no necesitaba nada más. Habían pasado casi 7 meses desde que Brian se enteró de mi aventura con Alex, y debo decir que las cosas han estado bastante bien desde entonces. Incluso fuimos de vacaciones en familia y retomamos las actividades que solíamos disfrutar cuando mis padres aún estaban vivos. Estábamos avanzando lentamente como una unidad familiar, y me encantaba que todos los problemas entre Brian y yo se hubieran resuelto. Mia se había encariñado tanto con Brian que él la recogía después de sus clases y pasaba tiempo con ella. Saber que Mia tenía a alguien en quien confiar me brindaba una gran tranquilidad. Sin embargo, un día, cuando regresé de una sesión de spa, encontré a Mia hablando por teléfono en su habitación. Parecía asustada y no sabía qué hacer. No quería ser intrusiva, pero no pude evitar intervenir y preguntarle qué le sucedía. Sin embargo, Mia me respondió de una manera distante y evasiva, algo que nunca había hecho antes. Sabía que algo estaba muy mal, ya que Mia nunca ocultaba cosas de mí ni me hablaba de esa manera. Decidí no presionarla en ese momento y esperar a que Brian regresara a casa para pedirle que hablara con ella. Mientras esperaba, imaginaba diferentes escenarios en los que Mia tenía problemas con un posible novio. De hecho, ni siquiera estaba segura de si tenía un novio en los últimos meses. Me di cuenta de que me había distanciado mucho de su vida y comencé a preguntarme si esa era la razón por la que no me permitía entrar en sus problemas. Finalmente, Brian llegó a casa y le conté que algo no estaba bien con Mia, que estaba preocupada y que quería que él hablara con ella al respecto. Para mi sorpresa, Brian sonrió y me aseguró que no era un problema. Luego, le pidió a Mia que viniera a nuestra habitación. Ella entró, visiblemente nerviosa, y se sentó en el borde de la cama. Brian se acercó a ella, tomó su mano y me dijo que tenía buenas noticias que compartir. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Brian miró a Mia y me dijo que estaba embarazada. Quedé en estado de shock. ¿Cómo podía haber sucedido esto? ¿Cómo podía ser una buena noticia? Antes de que pudiera responder, Brian me reveló que Mia estaba embarazada de él y que ya tenía 4 meses de embarazo. No podía asimilar toda la información. Me encontraba en un estado de confusión total ante la idea de que Mia estuviera embarazada. Tenía solo 18 años, ¿cómo había permitido Brian que esto sucediera? Lo veía como una figura paterna para Mia, y así era como él la trataba. Me quedé sin palabras porque nada tenía sentido en ese momento. ¿Era esto una broma? ¿Estaban tratando de engañarme? No podía aceptar que fuera real. No había forma de que Mia estuviera embarazada, y mucho menos del bebé de Brian. Estaba convencida de que esto era una broma de mal gusto y no quería caer en ella. Mia se derrumbó y comenzó a llorar, disculpándose por todo el caos y asegurando que no era una broma. Miré a Brian y él parecía serio. Me dijo que todo esto era cierto y que, de hecho, se habían acercado mucho en los últimos meses. La situación se desarrolló rápidamente, sin que pudieran darse cuenta de lo que había sucedido hasta que ya era demasiado tarde. Brian solicitó a Mia que nos dejara solos para poder hablar y encontrar una solución. Mia salió llorando y cerró la puerta tras de sí. Una vez que Mia se fue, Brian se sentó a mi lado en el suelo y me miró. Levantó mi rostro y me preguntó si estaba enojada. No entendía a qué se refería con eso, pero en ese momento, me dio una sonrisa maliciosa y me advirtió que esto era lo que obtendría si alguna vez intentaba engañarlo.
Era mi castigo por haber tenido una aventura a sus espaldas y estar orgullosa de ello. Brian había estado pensando en cómo podría hacerme lamentar haber tenido esa aventura con Alex. Después de una discusión en la que accidentalmente revelé mi aventura, Brian se dio cuenta de que enfadarse o gritarme no tenía sentido, ya que solo perdería muchas cosas. Fue astuto al hacerme creer que no era culpable de la aventura, que había sido manipulada. Él actuaba amoroso y cuidadoso tanto conmigo como con Mia, y nunca dudamos de sus intenciones detrás de su repentino cambio de actitud. Todo lo que hizo fue ganar tiempo para transferir todas las acciones de la empresa que Mia y yo poseíamos a su nombre. Mientras tanto, comenzó a coquetear con Mia y hacerle creer que podía ser más que un amigo. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que todas las vacaciones que pasamos juntos fueron su manera de mostrar a Mia todo lo que podía hacer para hacerla feliz. Desde que descubrió mi aventura, todo lo que hizo fue vengarse de mí. Se aseguró de que perdiera la empresa de mi padre y también a mi adorada hermana, a quien no podía vivir sin ella. Debo admitir que fue cruel y meticuloso en su plan. Nunca llegué a descubrir sus verdaderas intenciones detrás de todo esto. Fui tan ingenua como para creer todo lo que me decía y estuve dispuesta a darle otra oportunidad. Sin embargo, no tenía energías para escuchar más y me desmayé, solo para despertar más tarde y darme cuenta de que Brian había desaparecido. Decidí ir a la habitación de Mia para ver cómo estaba, pero la puerta estaba cerrada con llave. Podía escuchar susurros desde adentro. Golpeé la puerta y, después de un minuto, Brian la abrió. Lo ignoré y miré a Mia, cuyos ojos estaban hinchados de tanto llorar. La llamé, pero ella se escondió detrás de Brian. No entendía qué le había hecho Brian a mi hermana para que ella tuviera miedo de mí en lugar de acusarlo a él. No sabía cómo lo había manipulado para hacerle creer que estaría allí para ella. Le pedí a Mia que quería hablar con ella a solas, como hermanas, pero ella lo negó. Dijo que se sentiría más cómoda si Brian estaba presente durante nuestra conversación. No podía creer lo que estaba escuchando. Era mi propia hermana, porque necesitaría a Brian allí cuando hablara con ella. Todo esto sonaba tan ridículo. Brian me miró con una sonrisa maliciosa y supe que había algo que le había dicho a Mia que le impedía abrirse a mí. No me rendí y lo intenté de nuevo. Le pregunté a Mia si podíamos hablar a solas, como hermanas. Ella miró a Brian, probablemente buscando su aprobación, a lo que él asintió. Una vez que Brian se fue, me aseguré de cerrar la puerta con llave y le pedí a Mia que se sentara en la cama. La tranquilicé asegurándole que como su hermana mayor, estaba ahí para apoyarla en este momento difícil. Le hice saber que estaba dispuesta a escuchar cualquier cosa que quisiera compartir y que podía confiar en mí para hablar de cualquier problema que tuviera. Aunque al principio dudó, le di tiempo para que se sintiera cómoda. Después de unos 5 minutos de silencio, Mia finalmente decidió hablar. Me pidió disculpas por haberme quitado a mi esposo y admitió que no había tenido la intención de que las cosas terminaran así, pero creía que yo era la responsable de todo. Esto fue algo que no esperaba de Mia. Me explicó que en los últimos meses había estado observando los esfuerzos que Brian hacía para hacerme feliz, pero siempre me veía siendo grosera y sin respeto hacia él. Quise refutar estas afirmaciones y hacerle ver que no eran ciertas, pero decidí dejarla continuar. Mia me contó que Brian organizaba todas esas vacaciones con el propósito de acercarse a mí, pero yo siempre estaba ocupada con mis sesiones de spa y compras, y no le daba suficiente tiempo. Ella se sintió triste por él y comenzó a pasar tiempo junto a Brian, dándose cuenta de lo maravilloso que era. Durante una de esas vacaciones, Mia le dijo en tono de broma a Brian que quería probar alcohol. Brian le llevó un poco de alcohol a su habitación y le pidió que lo probara. Mia quería que yo estuviera presente en ese momento, pero al no contestar sus llamadas, se entristeció. Sin embargo, no queriendo desaprovechar el esfuerzo de Brian, decidió probar el alcohol, aunque en ese momento no le gustó. Luego, entre risas, cayeron en la cama y fue entonces cuando se dieron su primer beso. Ambos rieron y comenzaron a hacer cosquillas mutuamente. Fue en ese momento cuando Brian se colocó encima de ella y empezó a besarle la cabeza. Al principio, Mia no entendía lo que estaba ocurriendo, pero al comprenderlo, empezó a disfrutarlo y no quería que terminara.
Se besaron durante unos minutos y comenzaron a desnudarse mutuamente, pero luego Brian se detuvo y le dijo que eso estaba mal. A pesar de ello, Mia era quien quería seguir adelante, ya que estaba experimentando todo eso por primera vez, por lo que Brian continuó y así fue como todo comenzó. Mientras Mia continuaba hablando, lloraba histéricamente. Ella me confesó que Brian fue su primer amor y que la hacía sentir tan especial que no podía permitirse perderlo. Brian la hacía sentir amada y valorada, y siempre encontraba tiempo en su apretada agenda para pasar tiempo con ella. Mia expresó sentirse culpable por haberme engañado con mi esposo, pero también sabía que tanto Brian como yo no éramos felices en nuestro matrimonio. Según Mia, ella sentía que no estaba haciendo nada malo y, de hecho, creía que nos estaba salvando de un matrimonio infeliz. Aunque era consciente de que estaba mal estar embarazada del bebé de otra persona, estaba tan enamorada de Brian que estaba dispuesta a tener al bebé. Mia concluyó diciendo que eso era todo lo que tenía que decir y que lamentaba cualquier daño que me hubiera causado, pero que no se arrepentía de nada. Al escuchar a Mia hablar, mi expresión cambió constantemente, desde la sorpresa hasta el disgusto y finalmente a la pura incredulidad. No podía creer que estuviera hablando con mi hermana Mia, que todo esto había estado ocurriendo a mis espaldas durante los últimos meses, mientras yo pensaba que Brian estaba tratando de construir una familia. Sabía que en ese punto no tenía sentido hablar con Mia sobre las acciones de Brian, ya que no habría forma de que creyera lo que tenía que decir. Solo le aseguré que no era su culpa y que no sentía enojo ni decepción hacia ella. Ella era mi hermana menor y siempre lo sería, sin importar qué. No quería cargarla con las mentiras y manipulaciones de Brian, ya que ella estaba pasando por mucho, así que la dejé tranquila y le pedí que descansara. Mientras caminaba hacia mi habitación, vi a Brian sentado en una silla esperándome con una sonrisa en el rostro. Pude decir por esa sonrisa que sabía lo que había sucedido entre Mia y yo, incluso sin estar presente en la habitación. Lo miré con disgusto por lo que le había hecho a mi hermana. De manera cortés, me preguntó si Mia estaba bien. Lo miré y le dije que no se preocupara por ella. Me entregó un montón de papeles y me pidió que los leyera y le consultara si tenía alguna duda. Estaba segura de que eran documentos de divorcio y estaba lista para firmarlos. No quería tener nada que ver con ese hombre y deseaba que desapareciera de mi vida lo más pronto posible. Al abrirlos, me di cuenta de que eran documentos relacionados con la empresa en la que él ahora tenía la mayor cantidad de acciones, la misma empresa que pertenecía a mi padre. ¿Cómo era posible? Mia y yo juntas teníamos el 85% de las acciones, por lo que no había forma de que él poseyera el 90% de las acciones. Confundida, lo miré y le advertí que lo demandaría si los papeles resultaban ser falsos. Él sonrió y me aseguró que eran auténticos. Luego me entregó los documentos que demostraban que Mia había transferido todas sus acciones a Brian. Mi corazón se hundió, no estaba preparada para aceptarlo. No solo había dejado embarazada a mi hermana, sino que también la había manipulado para que le cediera sus acciones, lo que le otorgaba el control total sobre la empresa de mi padre y sobre Mia misma. Podía hacer lo que quisiera con ambos y no había nada que pudiera hacer al respecto. Me sentí impotente en esa situación. Él me arrebató los papeles y me sonrió. Me dijo que debería haberlo respetado cuando tuve la oportunidad y que no habría sido tan cruel conmigo. Lo miré con odio y me dirigí al baño. Me senté en el suelo y sentí como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sabía que no había nada que pudiera hacer para proteger la empresa o a mi hermana. Ha pasado una semana desde que se reveló la verdad sobre el embarazo de Mia y que perdimos todas nuestras acciones en la empresa. La última semana ha sido realmente difícil, ya que he estado buscando soluciones para recuperar nuestras acciones y convencer a Mia de que se realice un aborto. Para ser sincera, no he logrado progresar en ninguna de estas cosas. Me siento perdida, derrotada y aplastada. No tengo esperanza alguna y mi energía se agota, ya que es muy difícil hacerle entender a una joven de 18 años que el hombre con el que ha soñado no existe, que todo es una farsa y una trampa para que odie a su hermana. Brian tiene un control tan fuerte sobre Mia que solo hablará conmigo después de consultar con él. Me ha resultado muy difícil contener mi ira y tratar a Brian de manera amable y sofisticada.
Escribo este mensaje con la esperanza de que alguien pueda aconsejarme sobre cómo convencer a mi hermana de que se realice un aborto. No quiero que pase el resto de su vida con el hijo de alguien que sé que la abandonará pronto. En este momento, la empresa y las acciones no me importan. Lo único que quiero es que mi hermana esté a salvo. Suplico a cualquier persona que pueda brindarme una solución para salvar a mi hermana de una persona tan cruel y astuta. Agradezco cualquier idea o solución para salvar a mi hermana. Gracias a todos por su paciencia y por escuchar mi historia y ayudarme a mí y a mi hermana. Actualización, gracias por todas sus respuestas y su apoyo, esto me ha dado fuerzas para luchar por mí misma y por mi hermana. He estado intentando reconstruir mi relación con Mia. Estoy trabajando activamente en construir una relación de confianza con Mia para que pueda ver la verdadera cara de Brian. Sé que no será fácil convencer a Mia de que deje de verme como su enemiga y de creer lo que tengo que decir sobre Brian. He llegado a la conclusión de que ya no tiene sentido presionar a Mia para que aborte su bebé, ya que sería demasiado arriesgado. No me importa que ella tenga al bebé, pero deshacerme de Brian en nuestras vidas es una prioridad. He intentado utilizar algunas de sus ideas para ayudarme a liberar a Mia del control de Brian. Un día, Brian entró al desayuno y me dijo que si solicitaba el divorcio, tenía a Alex listo para confesar su aventura conmigo. Incluso tenía fotos nuestras juntos que ayudarían a probar la aventura. Dijo todo esto frente a Mia para mostrarle qué tipo de esposa fui para Brian, que yo era la villana en este matrimonio, la que lo engañó a él, mi esposo, y a pesar de eso él había sido demasiado bueno conmigo. Podía ver sus habilidades astutas y manipuladoras. Seguía diciéndole a Mia que yo era la que no quería divorciarme de él y esa era la única razón por la que no podía estar con ella. Mia, siendo demasiado joven, creería cualquier cosa que le dijera y me dio la espalda cuando intenté hablar con ella en presencia de Brian. Una vez que estuvo seguro de que Mia estaba totalmente bajo su control, me lanzó los papeles de divorcio en la cara. Fuimos al tribunal donde hizo que Mia subiera al estrado y admitiera que la había engañado. Obviamente, perdí el caso y no teníamos a dónde ir. La casa era de Mia y estaba siendo transferida a Brian durante mi juicio de divorcio. Una vez que él tuvo la casa a su nombre, expulsó a Mia de la casa. Tanto Mia como yo nos quedamos sin hogar y no teníamos a dónde ir. Fui y le supliqué a Brian que nos permitiera quedarnos en nuestra casa y que nos mantendríamos tranquilas sin causar problemas. Le dije que Mia todavía estaba embarazada y no podía llevarla a ningún lado en esa condición. Esto era lo menos que podía hacer por nosotras. Finalmente, accedió después de mucha súplica. Mia ahora tiene 7 meses de embarazo. Estamos viviendo en nuestra propia casa como prisioneras. No veo ninguna luz al final del túnel para nosotras. Lo único que me mantiene en pie son los mensajes y buenos deseos que recibo de todos ustedes para seguir adelante y nunca perder la esperanza. Gracias a todos por todo lo que han estado haciendo por mí y mi hermana. Estaré eternamente agradecida por sus amables palabras que nos dan esperanza para seguir adelante. Los mantendré informados si hay algo que valga la pena actualizar, con la esperanza de mantenerme viva y positiva hasta entonces. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Este giro repentino en esta relación lleva a reflexionar sobre la importancia del perdón y la capacidad de cambio en las relaciones humanas. A menudo, las personas cometen errores que pueden dañar profundamente a sus seres queridos, pero también tienen la capacidad de reconocer sus acciones, pedir perdón y trabajar para enmendar sus errores. En el caso de Brian, su reacción al descubrir mi aventura con Alex fue un punto de inflexión que lo llevó a reflexionar sobre sus prioridades y hacer cambios aparentemente positivos en su vida y en la relación, hasta que al final se descubren las verdaderas intenciones. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.